Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 31 de marzo del año 2024. Oiga, pues, hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Suecia, entre otros. Estos son nuestros titulares. Oiga, oído a la caja lo que le ruboriza a algunos. Nace el poder constituyente en Colombia. Expulsados diplomáticos argentinos. Oiga, nos quieren arrinconar. Pasó la última fecha FIFA para todas las elecciones. La vaca en aprietos. Oiga, es una vaca. Ya recordarán la vaca que no daba leche, ¿no? Vendedores estafan a los pobres. Milei en democracia. Oiga, Milei en Argentina, el más brutal. Ay, carajo, desquiciado. Campaña demócrata en Puerto Rico se encontró con protestas múltiples contra la esclavitud. Oirá Bolsonaro del Brasil. Israel comete genocidio contra palestinos. Lesiones del deshielo para Cuba y USA. Presidente argentino insulta a presidente mexicano. Oiga, pero es que ese mequetrefe se está metiendo contra todo el mundo. ¿Qué se está creyendo pues a don Milei? Ojo pelao. Estancadas las tropas ucranianas en la línea del frente. Acogen propuestas del Petro, claro que no es el Frente pues patriótico ni de Liberación Nacional, ¿no? Ay, qué suspicacia. Acogen propuesta de Petro en la lucha contra las drogas en una comisión por allá de eso que llaman disque Naciones Unidas. Ay, carajo. Bueno, y estos son los hechos de la semana. Insultos de Milei al presidente argentino, al presidente Petro de Colombia. Implicó que le hubieran expulsado. Su diplomacia de Bogotá, pues, ¿qué esperan, maestro? Chao, pues, que los veo, papá, chao. Oiga, pues, así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Hola, audiencia, y un abrazo cordial. Nuestro presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se cansó definitivamente de los insultos y de las injurias de su colega presidente de la República Argentina, Javier Milei. En este último tiempo, Javier Milei pronunció unas palabras muy gruesas sobre nuestro presidente, lo trató de guerrillero, lo trató de asesino y lo trató de criminal. Y a causa de ese último de los insultos, tomó la decisión esta misma semana de expulsar toda la diplomacia de la embajada argentina acantonada en Colombia, y a pesar de que eso va a tener muchas afectaciones en las relaciones comerciales y también las relaciones que nos unen de origen cultural, deportivo, gastronómico, musical, entre otras actividades. La irresponsabilidad de Javier Milei está puesta de manifiesto, y sobre todo él debiera preocuparse más por lo que está pasando en su propio país, no por insultar a presidentes colegas de otras naciones. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Sí, señor, que se meta a hacer lo que le corresponde en su casita, don señor Milei, carajo, que tiene que estar rondando por ahí por la vecindad. Ah, pero si Petro habla de otra parte, entonces se le viene el mundo encima, que eso sí es irrespetar la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. Pero mire este carajo, claro, pero como es una ficha del imperialismo norteamericano, entonces ahí sí los grandes medios de la desinformación se queden callados. Oiga, y ahora que estamos disque de Semana Santa, entonces recordarán ustedes las anécdotas ahí, porque aunque no lo crean, este es su servidor también, aunque no creen las vainas, yo leo esos textos y veo películas y veo el fútbol y de todo, porque tiene uno que estar informado de lo que ocurre. Entonces recordarán que ustedes, por ejemplo, como en la Biblia hay una historia famosa de cómo los vendedores estafaban a los pobres con el dinero allá en los templos, ¿no? Y que lo sacaron a correazos. Oiga, pues así es que nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia, Saúl. No, disculpen, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Cuéntenos cómo fue esa historia de los vendedores allá. Salud, audiencia. En la Biblia hay una historia famosa sobre cómo los vendedores estafaban a los pobres con el dinero en el templo de Jerusalén. Jesús se indigna porque en un lugar santo se permite el comercio y el lucro y ataca a los vendedores.
los vendedores ambulantes y los obliga a salir de ahí. Hoy en día, el frío interés del capitalismo por obtener beneficios ha llegado a todos los rincones de la sociedad. Y a veces, aquellos que dicen predicar el mensaje de Jesús son los peores mentirosos. De Suecia, para Radio Clarín de Colombia, les habló José Cheo Sánchez. La época de los mercaderes que todavía no se pierde, ¿no? Ante al contrario, se ha ido incrementando. Ahí los vemos todavía, los mismos, literalmente, ya no en los andenes del Atrio, ustedes ya saben, querida audiencia, en dónde están ubicados, para estafar a nombre de las religiones y de unos dioses o cosa parecida a la gente. Oiga, y esta semana se dio algo en mi querida República de Colombia, eso que genera urticaria. Esta vez presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Rego, se dirigió a todo el pueblo colombiano y ya con un tono de voz más firme, más áltico, le ha dicho para los escépticos y para los que dudan también, cómo es que la reforma agraria es uno de los bastiones de su plan de desarrollo y de su programa de gobierno desde el pacto histórico, y cómo es que un pueblo allá en la costa debe ser la casa de la constituyente, y también advirtió cómo la rancia oligarquía en Colombia, porque se tiene el gobierno Manuel Estado, quieren arrinconar a Petro y a todo el proceso del pacto histórico, y él dice, nos quieren arrinconar. Esto refiriéndose a la procuradora, que piensa que ella manda pues en todo, ella es todos los 4 poderes de Colombia, la procuradora, ella es los 4 poderes, ella legisla, ella ejecuta, ella investiga, ella de todo. Entonces llamó precisamente a que el pueblo se conforme ya en constituyente, y que como constituyente hacer valer las cosas que es lo que quiere el pueblo, los grandes cambios, porque para eso se eligió a Petro presidente, fue para hacer los cambios, no para continuar con ese cuentico, construir sobre lo construido. Oiga, ustedes ya perdieron, señores, construir sobre lo construido, no, es que el pueblo eligió a Petro, fue para cambiar lo que ustedes hicieron, y muchas de las cosas que ustedes hicieron no sirven. Hay que borrar eso, claro, así. Y qué mejor que escuchemos directamente a Gustavo Francisco Petro Rego lo que nos dijo. Debe quedar la casa del poder constituyente campesino. El poder constituyente campesino, que tiene unos objetivos. Uno de esos, el principal, la tierra fértil de Colombia no productiva. Y resulta que las hectáreas fértiles improductivas son 15 millones de hectáreas. Para eso se necesita un poder constituyente. Ni todos los ministros juntos podríamos hacer que 15 millones de hectáreas fértiles, pero improductivas hoy en Colombia, pasaran a manos del campesinado. Y es lo que toca hacer. Para eso necesitamos el pueblo. Tenemos que pasar a otro momento del pueblo colombiano. Hubo un momento ya en las elecciones del año 2022 y ganamos el gobierno, pero no el poder. Que por eso es que tenemos que luchar por el poder. Ahora hasta para mandar médicos a ver a los niños pobres en el territorio, la procuradora dice que quitemos la resolución porque violamos la Constitución. Oiga, ¿cuándo? Nos están cercando. La oligarquía de Colombia y la vieja manera de gobernar paramilitar quieren cercar este gobierno para que no produzca las transformaciones. A través de normas quieren acabar las funciones del presidente, constitucionales, en las aduanas, en los servicios públicos. Quieren acabar las posibilidades para abrir la libre competencia en Colombia y acabar los monopolios, cercenando la Superintendencia de Industria y Comercio. Quieren asustar al ministro de Salud para que no pague médicos que vayan a visitar a las familias en sus territorios. Oiga, ministro, ojo, le dicen, ojo, o sea que me lo va a suspender por mandarle médicos a los niños pobres. Eso es una sinvergüenzura. Porque nadie me puede decir que la Constitución del 91 no ordena eso. O la ley estatutaria de la salud. Nos quieren arrinconar. ¿Y quién nos salva del rincón?
el pueblo. Yo lo que he propuesto es que nos constituyamos como pueblo. Que el pueblo sea constituyente. Eso significa mover millones de personas. Ojo, eso no son como las manifestaciones que yo hacía en la campaña. Ahora tenemos que movernos por el doble, lo cual significa que quienes no votan tenemos que movilizarlos y que los engañados por votar por criminales, porque eso fue lo que hicieron, tenemos que convencerlos para que ahora se muevan con nosotros. Aquí que nazca el poder constituyente campesino de Colombia, entonces. Bueno, ahí escuchábamos precisamente las palabras del presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, porque en la práctica lo que ha ocurrido es que fue el lanzamiento de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, lo que ocurrió allí en Córdoba. Oiga, y resulta que así como alguna vez encontraron por allá unas vacas en otra parte que no daban leche sino otra cosita, ahora están haciendo la vaca, pero no sé si esa es con B o con V, que podría ser ilícita la forma de recolectar unos recursos que algunos, la suspicacia, no sé, o el mal pensado, o si es que tienen razón, pero como todo se ha dado, puede ser un lavadero. Presidente Petro precisamente llamó a tener cuidado con esos recursos que están captando, porque puede ser un lavadero de los narcos, de los paracos y de otros. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y un abrazo cordial. La vaca propuesta por el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y adelantada desde hace varias semanas por el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en el sentido de recoger entre varios pobladores antioqueños de a 1 millón de pesos para recoger recursos extras para la terminación de las vías 4G que pasan por este departamento, y básicamente que son 3, las de Pacífico 1, Pacífico 2 y la conexión hacia el Urabá antioqueño por el túnel del Toyo. Hay 3 repercusiones muy importantes en los últimos días, porque se ha pronunciado el presidente de la República, Gustavo Petro, donde le solicitó al gobernador de Antioquia suspender esa vaca, con el argumento de que habían exigido de la misma manera el manejo de los recursos durante la campaña política que lo catapultó a la elección presidencial y hoy ser presidente de la República. Segunda situación, denuncia la senadora Isabel Cristina Zuleta que a los contratistas de la gobernación de Antioquia lo están constriñendo para dicho aporte. Es decir, si no dan el aporte voluntario, pierden el trabajo y pierden muchas prebendas dentro de la misma gobernación. Y un tercer aspecto que lo tocó el representante a la Cámara, Alejandro Toro, al saberse que Federico Gutiérrez y otros dignatarios actuales del Estado, como el mismo gobernador, en este caso el alcalde distrital de Medellín y secretarios de despacho diversos, que estaban empezando a realizar dichos aportes para esa situación, le recuerda a Alejandro Toro que esas donaciones de servidores públicos tienen implicaciones tanto a nivel civil como a nivel disciplinario y a nivel penal. De todas maneras, es muy controversial lo que está pasando en el departamento de Antioquia y en todo el país a causa de esta última propuesta para la terminación de las vías 4G, porque deja de lado muchos otros aspectos en los cuales la plata que se había invertido en principio para esas mismas vías en el departamento de Antioquia habrían salido en principio de los activos de las ventas de ISA y ISAGEN. Plata que nadie responde desde el punto de vista nacional y otras situaciones diversas que por cuestiones de tiempo no nos alcanzamos a plantear aquí. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango.
Gracias, Saúl. Oiga, es que ese sí es un cuento de las vaquitas. Pero hubo alguien que hasta lo extraditaron por hacer vacas. Claro que como él lo llamaban de captación y no de colecta para, bueno, o sea, cuando quieren desde la Procuraduría colocarle nombre a las cosas, le colocan. Vamos a ver. Oiga, y a la vez nos dicen, para salir un poquito de Colombia, nos vamos para Argentina, donde bueno, nuevamente suena Milei, el más brutal y desquiciado presidente en Latinoamérica, Javier Milei. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Más. Adelante, Alberto. El libertario Milei en Argentina es cada vez más brutal y desquiciado, mientras la oposición política y sindical sufre de parálisis para enfrentar esta locura. Las bases trabajadoras ya están exigiendo plan de lucha y paro general ante tanto despropósito. El miércoles, día previo al feriado de Semana Santa y del 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se despachó con despidos en todas las áreas del Estado. Alrededor de 10.000 personas fueron dadas de baja de sus trabajos, de lo que Milei se ufanó y adelantó que llegará a despedir del Estado a 70.000 trabajadores. En secretarías como Trabajo, Agricultura Familiar, de Discapacidad, de Niñez y Familia, de Comercio, de Derechos Humanos, u organismos como la Administración de Puestos, el Servicio Meteorológico, el de Estadísticas y Censo, ministerios como el de Economía o el de Capital Humano, entre otros, además de anunciar alegremente que se pagará en abril a los jubilados en 2 cuotas. El desplome de las ventas llevó a las fábricas de automóviles a parar la producción por varias semanas, licenciar personal, hacer lista de retiros voluntarios, adelantar vacaciones y anticipar jubilaciones, avisando que habrá despidos, lo que repercutirá en toda la industria metalúrgica y de autopartes. Esta locura se traslada a la política exterior también. Milei, en una entrevista, atacó al presidente mexicano Andrés López Obrador, tratándolo de ignorante, mientras crece la crisis con Venezuela por los refugiados en la embajada argentina en Caracas. Algunos de esos están con pedido de captura por la justicia venezolana. Y terminó por calificar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de asesino y terrorista. Torpeza y desprecio por Latinoamérica. ¿Será lo que le ha pedido el jefe de la CIA en la entrevista de la semana pasada en Buenos Aires? La respuesta no se hizo esperar y la Cancillería de Colombia anunció la inmediata expulsión de diplomáticos argentinos que se encuentran en la embajada en Bogotá. Se suma esto a las agresiones ya vertidas contra Lula de Brasil y la de buscar deteriorar o terminar con las relaciones con China. El Departamento de Estado norteamericano y los fondos de inversión como BlackRock, que ha colocado un sinnúmero de funcionarios en el gobierno, están alegres y festejando el haber podido instalar a un desequilibrado mental en la presidencia de Argentina que les está entregando el país. Desde Argentina reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Muy buen resumen, apreciado Alberto. Sí, se metió con México, se metió con Colombia y en Colombia le dieron correa al mequetrefe ese del Milei. Gracias, Alberto. Oiga, querida audiencia, y esta semana que termina, el Mandíbula Larga envió a su delegada, que es la vicepresidenta de los USAS, a Puerto Rico. Y claro, en Puerto Rico la gente se movilizó y allá el Mandíbula Larga más feliz que aquello, ustedes ya saben con qué. Feliz porque el pueblo se abalanzaba, porque el pueblo estaba en las calles de dicha de que llegaba la señora vicepresidenta a promover la candidatura del Biden. Sí, así, el Biden, así está escrito, el Biden. Y cuando fue a comenzar, se encontró con vaya sorpresa, la gente no la estaba esperando, no estaban respaldando al Mandíbula Larga, era en las protestas o en conmemoración o en rechazo a la esclavitud. Eran actos de los boricuas en contra de la esclavitud y la Mandíbula Larga, contenta pensando que todo ese jolgorío, toda esa gente en las calles era que estaban diciendo bienvenido Mandíbula Larga, y así no fue. Oiga, y así nos lo hacen saber precisamente desde Puerto Rico, Berta Yuberchesi. Adelante, Berta, la escuchamos. Buenos días, audiencia.
Hace unos días llegó a Puerto Rico la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Venía por 5 horas para promocionar la administración genocida de Biden en camino a las próximas elecciones y para conseguir dinero que abulte esa campaña. Irónicamente, llegó justo el día cuando conmemoramos la abolición de la esclavitud, un mensaje de que nuestro pueblo aún está esclavizado, esta vez por el colonialismo yanqui. Lo que encontró, aparte de los achichincles del gobierno local, fueron protestas de diversos tipos. Desde la madrugada, cuando la organización se acabaron las promesas, se retiró las banderas gringas y las sustituyó con banderas de Palestina en un puente muy concurrido para darle el mensaje de repudio a la política genocida estadounidense. Toda su trayectoria por el área estuvo marcada por diversas formas de repudio a su visita, incluyendo una manifestación por la agrupación Madres contra la Guerra frente al monumento al Holocausto judío en el Viejo San Juan, repleto ahora de banderas palestinas en honor a las víctimas del genocidio del pueblo palestino a manos de la entidad sionista y del gobierno de Biden y Harris. Resalta, sin embargo, una muy peculiar que encierra en sí las contradicciones de su visita, como cuando visitó el Taller Lagoico en Santurce. Este se encuentra en el edificio de una escuela que fue clausurada durante la criminal ola de cierres por el gobierno en el año 2015, pero la comunidad, que ha sufrido desplazamientos por los millonarios de la Ley 60 de incentivos fiscales para extranjeros que compran propiedades para convertirlas en hoteles de lujo y habitaciones de corto alquiler, se organizó, la rescató y la convirtió en un centro cultural, educativo y de salud para beneficiar a toda su vecindad. Al llegar Kamala al centro, la recibieron a son de plena. Lo que ella no sabía es que al ser la plena un género musical de protesta, pese al vibrante y pegajoso ritmo, el mensaje sería muy contundente. La vicepresidenta se dejó llevar por los tambores y mientras sonreía y aplaudía con una cara de regocijo, el mensaje que le daban, y no entendía por ser en español, era: queremos saber, Kamala, qué viniste a hacer. Queremos saber qué piensas de la colonia y si vas a hablar de la Ley 60 y la Junta de Control Fiscal. Seguiremos tocando la plena de mi país, viva Palestina libre y también Haití. Sobra decir que tan pronto le tradujeron la letra, dejó de aplaudir. Y luego de salir, a que no adivinan a dónde fue. A un evento de recaudación de fondos a pocos pasos de allí, en la casa lujosa de uno de los inversionistas extranjeros, el multimillonario beneficiario de la Ley 60, Nicolás Prouty, donde los asistentes tendrían que contribuir entre $25,000 hasta $100,000 para la campaña de Biden. Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Ah, oso tan asqueroso el de la Harry, ¿no? Se le exige a los latinos que tienen lo que dice que tenemos que aprender el idioma de ellos. ¿Por qué? Y ella sí no sabe el español. Y por eso cuando el pueblo en algarabía hablaba, arengaba en las calles los boricuas, ella era feliz. Y reportándosele a su amo Biden, allá en Washington, USA, diciéndole: el pueblo boricua está contigo, mi señor, más o menos. Y cuando le tradujeron que lo que le estaban diciendo era otra cosa, que ella no tenía nada que hacer ahí en Puerto Rico, las cosas cambiaron. ¿Y para dónde se fue? Para una casa de cambio allí a adquirir unos dineros. Pero lo más diciente de este show que proporcionó la señora Harry, vicepresidenta de los Estados Unidos, es que veía las multitudes arengando algo y ella pues feliz también. Y cuando menos pensó fue que van exhibiendo todas las banderas de Palestina en solidaridad con el pueblo palestino y en contra del genocidio sionista de Israel, apoyado también desde Estados Unidos, porque así diga cositas, donde ha dicho USA
como lo dice para otras latitudes del mundo, que a imponer sanciones económicas, que embargar y que todas esas cosas contra el pueblo. ¿Cómo contra Israel? O sobre todo contra el gobierno, el régimen sionista, no lo dice USA. Carajo, se llevó el show, el chasco más tremendo. Gracias, Berta Juber. Regresándonos de Puerto Rico, nos vamos para el sur, que es nuestro norte, en nuestra patria grande, América. Resulta que don Bolsonaro tal vez no tenía cómo dormir o dónde dormir, o en la casa de él le picaban las pulgas o qué, pero le tocó, ¿por qué se fue? ¿Por qué se internó en la embajada húngara 2 días y sus noches? ¿Pensaba huir, señor Bolsonaro? Grave, porque el pueblo lo tiene ya pervilado y lo está rodeando. Papá, usted no puede volarse, si las de él la tiene que pagar ahí en Brasil. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Brasilia, Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. La audiencia, seguimos con noticias desde Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro generó otra situación bastante complicada, yo diría. En carnaval, él adentró a la embajada de Hungría y ahí se quedó por 2 noches, del 12 al 14 de febrero. Hay una desconfianza de que Bolsonaro estaba pidiendo asilo político a Víctor Orbán, su colega de la ultraderecha occidentalizada, o entonces que tenía una especie de conversación privada en las redes cibernéticas de la Embajada de Hungría. Ocurre que el registro de video de Bolsonaro entrando, saliendo y quedándose en la embajada, ya sin pasaporte, saltó a la vista, hubo un trasvasamiento y esto llegó a los medios. O sea, Bolsonaro ha incumplido la determinación de la Suprema Corte, que lo ha dicho que no podría alejarse del país. Y el territorio de la Embajada de Hungría está fuera del país. Anda a ver cómo sigue. Para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Bueno, Ojo pelado, que se puede estar volando el malandrín ese. Ojo. Y si está haciendo eso es porque sabe que la debe. O si no estuviera haciendo esto, porque en la casa yo creo que dormiría mejor que estar por allá arrimado 2 días y una noche, carajo. Gracias, Bruno Lima Rocha. Oiga, y como no todo es política, pues vámonos con el deporte, porque la FIFA, pasó la última de las fechas para todas las selecciones de Europa y América, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia y un abrazo cordial. Pasó la penúltima fecha FIFA para todas las selecciones de Europa y América, en especial para estos 2 continentes, ya muy próximos en cuestión de 3 meses de disputarse tanto la Eurocopa de Naciones como la Copa América. Y para la selección Colombia fueron 2 fechas memorables y extraordinarias, porque por primera vez en su historia de confrontamientos con estas selecciones europeas, tanto España como Rumania, primera vez que se les gana a esas selecciones, y sobre todo el triunfo 1-0 con España. El viernes hace 8 días con gol de Daniel Muñoz, y este martes que pasó, el triunfo 3-2 sobre Rumania en el Estadio Metropolitano de Madrid, con goles de John Córdoba, John Arias y Yasser Asprilla, y con 80 minutos de juego muy preciso, muy ordenado y muy estratégico de nuestra selección que dirige Néstor Lorenzo. Lo que hay que mejorar es esa concentración para los minutos finales, que eso fue donde costó los 2 goles rumanos. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. Y ahora nos vamos ya de los deportes nuevamente a la parte pero internacional enseguida. Oigan pues, oíba la caja, y no es por vaina contra Israel, pero es que esa es la noticia, esa es la que es la que dicen los grandes medios de la desinformación, simplemente como un papel de notario. No, pues que sencillamente mataron a 140 personas allá en la Franja de Gaza. Pero no condena al criminal, al genocida Israel. Israel comete genocidio contra palestinos.
Lecciones del deshielo para Cuba y USA. Expulsados diplomáticos argentinos por ofensa de Milei contra Petro, presidente de la República. Presidente argentino insulta a presidente mexicano. Estancadas las tropas ucranianas en todas las líneas del frente. Y así, muy a nuestro estilo de Radio Clarín de Colombia, se los hacemos saber esta semana. Hoy después, a la caja. Almanar. Países del mundo respaldan a la relatora de la ONU que criticó a Israel por el genocidio en Gaza. Docenas de diplomáticos han apoyado a la relatora especial de la ONU, quien dijo que hay motivos razonables para creer que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza. Francesca Albanese dijo el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que los países deberían imponer un embargo de armas. RT en español. La mayoría en Estados Unidos desaprueba la guerra israelí en Gaza. Más de la mitad de los ciudadanos encuestados, el 55%, desaprueba las acciones de Tel Aviv, en comparación con el 45% registrado en noviembre. Granma. Lecciones del deshielo para Cuba y Estados Unidos. Experiencias compartidas por la diplomática cubana que fue voz de Cuba durante el proceso negociador que tuvo como parteaguas el 17 de diciembre de 2014. Cuba debate. Colombia expulsa a diplomáticos argentinos tras las ofensas de Milei contra Petro. Colombia decidió la expulsión del aparato diplomático de Argentina en su territorio, luego de que el presidente de ese país, Javier Milei, acusara ante la prensa estadounidense que el mandatario Gustavo Petro es un asesino terrorista. Presidencia Colombia. Colombia repudia declaraciones realizadas por el presidente de la República Argentina, Javier Milei. La Cancillería, en nombre del Gobierno de Colombia, repudia declaraciones hechas por el señor Javier Milei, presidente de Argentina, en una entrevista al canal CNN en las que se expresa de forma denigrante en contra del primer mandatario de los colombianos, el respetado señor Gustavo Petro. No es la primera vez que el señor Milei ofende al mandatario colombiano, afectando las históricas relaciones de hermandad entre Colombia y Argentina. En este contexto, el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Colombia. Sputnik. Javier Milei vuelve a insultar al presidente de México. El presidente argentino, Javier Milei, llamó ignorante a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una entrevista con la cadena CNN en español, en lo que fue un insulto más del mandatario sudamericano a otro líder de izquierda de la región. La jornada, México. Artistas acusan a Milei de impulsar un apagón cultural en Argentina. Buenos Aires. El anuncio sobre la decisión del gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei de cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner, gigantesca obra arquitectónica, considerado el más importante de América Latina, sorprendió ayer en diversos sectores de esta capital y en los organismos culturales que están siendo cerrados o dejados sin presupuesto como parte de los despidos masivos, la persecución a escritores, artistas, periodistas y científicos, a lo que se añade la extensión de la injusticia como norma gubernamental. RIA Novosti, Rusia. Podoliak anunció el estancamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania a lo largo de toda la línea del frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están estancadas a lo largo de toda la línea del frente debido a la falta de recursos, declaró Mikhail Podoliak, asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, en una entrevista publicada en la página web de la publicación NV. Fin de las noticias, gracias. Bueno, ahí teníamos un ligero resumen apretado internacional al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Y ahora nos vamos donde una de las comisiones de las Naciones Unidas ha acogido en su totalidad las propuestas del presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro, respecto a la lucha contra las drogas. Y así nos lo hace saber precisamente nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y un abrazo cordial. Hechos destacados y significativos en los últimos días y relacionados con las Naciones Unidas y con íntima relación con la República de Colombia. El primero de esos hechos significativos es que, de acuerdo a las propuestas desde hace 2 años del presidente Gustavo Petro de darle un viraje distinto al tema de las drogas y relacionados con el medio ambiente, ya por lo menos en la Comisión de las Naciones Unidas contra la droga y el delito ya acogieron esas propuestas más de 61 países y ya la política mundial contra las drogas se está
dando un giro de 360 grados, que eso es muy bueno no solo para el gobierno colombiano, sino para todo el mundo. Y el segundo episodio importante dentro de las Naciones Unidas con alguna relación con Colombia es lo que está pasando con el genocidio en Palestina. Ya el Consejo de Seguridad, en su cuarto intento de reunión sobre este tema, ha reconocido que Israel está sometiendo a los palestinos a un genocidio absurdo, a un genocidio que no tiene presentación y a un genocidio que no tiene absoluto nombre. Después de que la comisionada de las Naciones Unidas para los territorios palestinos hubiese presentado el informe cumbre sobre toda esta problemática que está presentando en la Franja de Gaza, y que en una de sus conclusiones importantes solicita a ese Consejo de Seguridad que a Israel se le someta a un embargo de armas y a un cese al fuego unilateral y permanente. Lo cierto del caso es que este genocidio tan absurdo para la humanidad y tan difícil para el mundo sea esclarecido en sus circunstancias y que se llegue hasta las últimas consecuencias, dando claridad también a todo lo que ha pasado desde el principio y hasta el final. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Medellín les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. Felicidades. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.